Mi esposa me dejó por su jefe y ahora quiere que le ayude con sus gastos legales. Hace unos meses, mi vida se desmoronó de una manera que nunca creí posible. Después de 8 años de matrimonio con quien pensé que era mi compañera de vida, mi esposa me dejó. Lo peor no fue que se fuera, sino que lo hizo por su jefe. Sí, el hombre con el que trabaja todos los días, alguien a quien yo consideraba una figura lejana y sin importancia en nuestra vida, resultó ser el amor verdadero que ella decía haber encontrado. El anuncio fue abrupto. Una noche, después de cenar, me miró con una mezcla de culpa y determinación y me soltó todo. Dijo que llevaba meses sintiéndose atrapada y que estar conmigo ya no la hacía feliz. Confesó que había conocido a alguien que la entendía de una manera que yo jamás podría. Todo esto mientras yo intentaba asimilar las palabras "me voy". Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, ella ya tenía todo planeado. Se iba a mudar a un departamento que él le había ayudado a conseguir, y aparentemente, la relación ya llevaba tiempo. No solo me dejó emocionalmente destrozado, sino que también se llevó algo de nuestros ahorros compartidos. Ella argumentó que los necesitaba más para empezar de nuevo. No tuve fuerzas para discutir en ese momento. Me quedé solo, con deudas conjuntas, un vacío en el pecho y una rabia que no sabía cómo manejar. Pasaron meses desde entonces. Intenté reconstruir mi vida como pude, aunque no fue fácil. Me alejé de muchos amigos, en parte por vergüenza y en parte porque no quería hablar de lo que había pasado. Pero justo cuando comenzaba a sentir que podía seguir adelante, apareció de nuevo. Regresó, no para pedir disculpas, ni para intentar reconciliarse. Lo que quería era ayuda económica. Al parecer, el cuento de hadas con su jefe no resultó como esperaba. Según sus palabras, él tiene sus propios problemas ahora, lo que en realidad significa que la dejó a su suerte. Pero no termina ahí, resulta que su jefe estaba casado y su esposa, una mujer a la que no conocía hasta hace poco, está tomando medidas legales en contra de ambos. Mi ex está en medio de un lío legal, y ahora quiere que yo, el hombre al que traicionó y dejó atrás, la saque del problema. Ni siquiera sé cómo reaccionar. Estoy lleno de rabia, pero también siento cierta satisfacción al ver que las cosas no le salieron como planeaba. Por supuesto, le dije que no contara conmigo, pero sé que esta situación está lejos de terminar. Ahora me encuentro en una encrucijada. ¿Debería simplemente dejar que se hunda o tomar alguna acción para exponer toda esta locura? Esto es solo el comienzo de una historia que, al parecer, todavía tiene muchas vueltas por dar. Actualización 1. Voy a ser honesto, al principio, todo esto me tomó completamente desprevenido. No había ninguna señal clara, ningún indicio evidente de que algo estuviera mal en nuestro matrimonio. Claro, como cualquier pareja, teníamos altibajos, discusiones tontas por cosas pequeñas y desacuerdos ocasionales. Pero nunca, jamás, imaginé que ella sería capaz de algo así. La forma en que descubrí todo aún me parece surrealista. Al principio, cuando me dijo que se iba, pensé que era una crisis temporal. Recuerdo rogarle que reconsiderara, que fuéramos a terapia o que intentáramos algo, lo que fuera, para salvar nuestra relación. Su respuesta fue una mirada fría, como si ya no quedara nada de la mujer con la que me había casado. Dijo que no era yo, que era ella, y que simplemente había cambiado. Eso fue lo que más me dolió en ese momento, porque en mi cabeza no podía entender cómo alguien podía cambiar de esa manera. Sin embargo, la verdad no tardó en salir a la luz. 2 semanas después de que se fuera, un amigo en común me envió un mensaje por redes sociales. No era alguien con quien hablara mucho, pero al parecer, sabía algo que creyó que debía saber. Me mandó una foto que lo decía todo, mi esposa, o mejor dicho, mi exesposa, cenando en un restaurante lujoso con otro hombre. No estaban simplemente cenando. Era evidente que estaban en una cita, y la cercanía entre ellos dejaba claro que había algo más. Ese hombre era su jefe. Lo reconocí de inmediato porque ella me había hablado de él muchas veces. Siempre en términos positivos, claro. Que era un líder respetado, carismático, alguien que sabía cómo inspirar a su equipo. Nunca le di importancia, porque confiaba en ella. Jamás imaginé que esa admiración profesional terminaría convirtiéndose en una relación a mis espaldas. Cuando la enfrenté con la foto, no lo negó.
Me dijo que ya no tenía sentido mentir. Admitió que la relación con él había comenzado meses antes de que me dejara, pero que solo se dio cuenta de sus verdaderos sentimientos cuando decidió irse. Recuerdo que usó palabras como destino y alma gemela, como si eso justificara su traición. Lo que más me dolió, más allá de la infidelidad, fue la frialdad con la que lo manejó todo. No hubo remordimientos, ni disculpas, ni siquiera un intento de reconocer el daño que me estaba haciendo. Era como si su felicidad personal estuviera por encima de todo, como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia algo mejor. Esos días posteriores fueron una pesadilla. Me sentía como un fantasma, alguien que había sido borrado de su propia vida. Pasé semanas sin dormir bien, apenas comiendo, sintiéndome como una sombra de quien era antes. Tenía que lidiar con las deudas que ella dejó, porque aunque se llevó parte de los ahorros, no tuvo la decencia de asumir su parte de las responsabilidades. Lo peor fue enfrentar a la familia y los amigos. ¿Cómo le explicas a la gente que tu esposa te dejó por su jefe? Muchos se quedaron sin palabras, y aunque la mayoría de ellos estaban de mi lado, no faltaron los comentarios bien intencionados que solo empeoraban las cosas. Comentarios como todo pasa por algo o tal vez no era la persona para ti. Como si eso ayudara en algo. Pero justo cuando pensé que todo había quedado atrás, que al menos ya no tendría que verla ni saber nada de ella, reapareció. Cuando abrió la puerta de mi casa, ni siquiera pude hablar al principio. Estaba ahí, parada, con la misma mirada de determinación que usó cuando se fue. Solo que esta vez, en lugar de anunciar que estaba enamorada de alguien más, me pidió ayuda. Me contó que su jefe ya no estaba con ella, que la había dejado sola. Resulta que él también estaba casado y que su esposa, al enterarse de todo, había comenzado un proceso legal que los estaba afectando a ambos. No solo eso, parece que mi ex no estaba en la mejor situación financiera. Al parecer, el gran amor de su vida no había sido tan generoso como ella pensó, y ahora estaba atrapada en un lío del que no sabía cómo salir. Le dije que no podía ayudarla, que no tenía por qué hacerlo después de lo que me hizo. Pero aún así, no podía dejar de pensar en todo esto. No porque quisiera ayudarla, sino porque hay algo en esta situación que no termina de cuadrarme. Hay demasiados cabos sueltos, demasiadas cosas que aún no sé. Y, francamente, no puedo evitar sentir una especie de justicia poética al ver que la vida no le salió como esperaba. Esto está lejos de terminar. Actualización 2. Después de que mi ex apareció en mi puerta pidiendo ayuda, pasé varios días procesando lo ocurrido. No porque me importara lo que le pasaba, sino porque había algo en su actitud que me dejó intranquilo. Parecía desesperada, claro, pero también había una especie de arrogancia en su tono, como si estuviera convencida de que yo, a pesar de todo, iba a salvarla de esta situación. Fue entonces cuando decidí investigar. No por ella, sino por mí. Quería entender con quién me había sustituido, qué tipo de hombre había arruinado no solo mi matrimonio, sino también, aparentemente, su propia vida. Si iba a involucrarme, aunque fuera para negar su ayuda de forma más contundente, quería tener toda la información posible. El nombre del jefe ya lo conocía gracias a las veces que ella hablaba de él durante nuestro matrimonio. Era un hombre de negocios exitoso, conocido en su círculo por ser carismático y visionario. Pero al profundizar un poco más, descubrí que la historia no era tan perfecta como parecía. Empecé con lo básico, redes sociales y búsquedas en Internet. Su perfil público proyectaba la imagen de un hombre de familia. Fotos con su esposa en eventos de caridad, vacaciones en lugares exclusivos y publicaciones sobre valores familiares. Todo esto me dejó con un mal sabor de boca, considerando que estaba viviendo una aventura con mi esposa mientras mantenía esa fachada. Fue cuando encontré a su esposa, la verdadera joya de esta historia. Llamémosla Laura. En su perfil, aunque más discreto, había señales de que las cosas no estaban bien. Algunas publicaciones hablaban de traiciones inesperadas y lecciones difíciles, siempre sin nombres ni detalles, pero el tono era claro. Decidí contactar a Laura. Sé que puede sonar extremo, pero sentí que había algo que ella sabía y que yo necesitaba entender. No fue fácil. Envié un mensaje breve, explicándole quién era yo y que tenía razones para creer que ambos habíamos sido víctimas de la misma persona. No esperaba que respondiera, pero para mi sorpresa,
lo hizo esa misma noche. Laura me pidió que nos reuniéramos en persona. Fue directa al grano, sin rodeos. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa, y lo primero que me dijo al verme fue, «Así que tú eres el marido». El tono no era de lástima, sino de reconocimiento mutuo. Como si ambos estuviéramos en la misma trinchera. Me contó su versión de los hechos. Al parecer, había sospechado de su marido durante meses. No era la primera vez que él se involucraba con una empleada, pero esta vez había sido más descarado. Según Laura, él había comenzado a dejar rastros, llamadas a deshoras, excusas para viajes de trabajo y, finalmente, un correo electrónico que ella encontró accidentalmente, donde hablaba de sus planes con mi ex. Lo que más me impactó fue enterarme de que él había convencido a mi ex de dejarme, prometiéndole una vida de lujo y estabilidad. Incluso había aportado dinero para su mudanza y había hecho arreglos para el departamento donde se quedó. Pero todo cambió cuando Laura descubrió la aventura y decidió enfrentarlo. Laura no era alguien que se quedara de brazos cruzados. En cuanto tuvo pruebas, lo puso contra la pared. No solo le exigió el divorcio, sino que también comenzó a tomar acciones legales, algo que lo dejó acorralado. Fue entonces cuando él, en un intento por salvarse, decidió cortar lazos con mi ex para intentar reconciliarse con Laura. Mientras escuchaba todo esto, una mezcla de emociones se apoderó de mí. Por un lado, sentí un poco de satisfacción al saber que mi ex había sido engañada por el mismo hombre que me destruyó. Pero también me di cuenta de que tanto Laura como yo habíamos sido piezas en un juego mucho más grande, y la idea de dejarlo ir sin más no me parecía justa. Antes de despedirnos, Laura me propuso algo que no esperaba, unir fuerzas. Según ella, su marido había cometido suficientes errores como para hundirse si trabajábamos juntos. No se trataba solo de exponerlo públicamente, sino de asegurarnos de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Esa noche, volví a casa con una decisión en mente. No voy a quedarme callado. Si este hombre pensó que podía destruir 2 vidas sin pagar el precio, estaba equivocado. Laura y yo tenemos un plan, y aunque todavía estamos definiendo los detalles, puedo decir que esto apenas comienza. Actualización 3. Han pasado varias semanas desde que me reuní con Laura, la esposa de mi exjefe, y las cosas se están complicando cada vez más. Lo que comenzó como una necesidad de entender la situación y quizás un impulso de justicia, se ha convertido en una especie de alianza inesperada. Una alianza que, aunque rara, tiene una claridad y propósito que nunca imaginé tener. Laura y yo comenzamos a reunirnos con más frecuencia. No solo para hablar de nuestros respectivos sentimientos hacia nuestro traidor común, sino para trazar un plan. Lo que ella me dijo en nuestra primera reunión me quedó grabado en la cabeza. No podemos dejar que se salga con la suya. Y fue esa frase, en particular, la que me impulsó a involucrarme más de lo que inicialmente pensaba que iba a ser posible. Laura, a pesar de haber sufrido lo que sufrió, no era alguien que se quedara en el papel de víctima. Aunque por fuera parecía ser la mujer perfecta, la esposa ideal que siempre apoya a su esposo, su actitud me mostró que había algo mucho más fuerte en su interior. Hablaba con la calma de alguien que sabía exactamente lo que quería y cómo obtenerlo, y eso me hizo sentir, por primera vez, que podía confiar en alguien de nuevo. Poco a poco, fuimos armando piezas del rompecabezas. Sabíamos que el jefe, al que llamaremos Daniel, había intentado vendernos una idea de vida perfecta, pero lo que descubrimos fue mucho más oscuro. No solo era infiel a Laura con mi esposa, sino que también tenía múltiples relaciones extramaritales con otras empleadas. No se conformaba con una sola aventura. El tipo se consideraba un hombre de poder, un hombre que podía hacer lo que quisiera porque su estatus le otorgaba ese derecho. Sin embargo, lo que nos sorprendió aún más fue que él nunca había pensado en las consecuencias. Mientras mi esposa y Laura sufrían el peso de sus mentiras, Daniel solo se concentraba en conseguir lo que quería, sin preocuparse por las personas a su alrededor. La avaricia y la vanidad lo cegaron, y eso fue lo que lo hizo vulnerable. Había subestimado tanto a mi esposa como a Laura, pensando que ambas caerían en sus trampas. Decidimos hacerle un seguimiento más cercano. Durante semanas, Laura se infiltró en las reuniones de empresa, aprovechando el hecho de que él ya no sospechaba de su presencia. Había algo casi aterrador en la forma en que Laura podía moverse entre las sombras.
Era astuta y calculadora, algo que me sorprendió, pues nunca imaginé que una mujer tan afectada emocionalmente pudiera manejarse de esa manera. Pero lo cierto es que, cuanto más nos acercábamos a él, más clara se volvía nuestra ventaja. Daniel confiaba en que Laura se quedaría callada, pero estaba equivocado. Un día, durante una reunión que ella había logrado interceptar, obtuvimos algo que cambiaba las reglas del juego, un contrato en el que Daniel había incluido a varias de sus amantes en su testamento. Al parecer, pensaba que si algo le sucedía, sus queridas estarían protegidas por sus bienes, sin contar con que su esposa, que siempre fue legalmente inteligente, había previsto todas las contingencias. Lo que no esperábamos, sin embargo, era que él también había comenzado a poner en riesgo su propio imperio empresarial, escondiendo documentos importantes y firmando acuerdos en condiciones sospechosas. Cuando vi todos esos documentos y comprendí lo que estaba sucediendo, entendí que ya no se trataba solo de un asunto personal. Era algo mucho más grande. Daniel no solo había dañado nuestras vidas por sus decisiones egoístas, sino que había jugado con algo mucho más serio, su futuro. Sabíamos que si queríamos vengarnos, tendríamos que ser inteligentes y usar su propia arrogancia en nuestra contra. Pero lo que Laura y yo no habíamos previsto era que nuestra alianza comenzaría a cambiar nuestras perspectivas. Con cada reunión, con cada descubrimiento, nuestra relación evolucionaba. Al principio, nos unió el dolor y la rabia hacia lo que Daniel nos había hecho. Pero con el tiempo, algo comenzó a florecer entre nosotros. Nos entendíamos de una forma en la que nadie más podría hacerlo. Sabíamos lo que era ser traicionados, lo que era estar al borde de perderlo todo, y eso nos unió de maneras que no podría haber anticipado. No era amor, al menos no en el sentido tradicional. Pero había una chispa, una conexión que se estaba desarrollando a fuego lento. Cada vez que nos reuníamos, pasábamos más tiempo hablando, más tiempo riendo, y empezamos a compartir cosas que ni siquiera habíamos compartido con nuestras parejas anteriores. Quizás fue el hecho de que compartíamos un enemigo común, pero también fue la forma en que ambos comenzamos a vernos bajo una luz diferente. Lo que comenzó como un acto de venganza, una lucha para hacerle pagar a un hombre que nos había destrozado, estaba tomando un giro inesperado. Y aunque sabía que estaba involucrado en algo peligroso y oscuro, no podía evitar sentir que algo bueno podía salir de todo esto. Tal vez, incluso, algo que jamás imaginé. La venganza ya estaba en marcha, pero nuestras vidas estaban a punto de tomar un rumbo que ni Laura ni yo habíamos anticipado. Actualización 4. Había llegado el momento de actuar. Después de semanas de reunir información, trazar estrategias y fortalecernos mutuamente, Laura y yo estábamos listos para darle a Daniel lo que se merecía. No solo se trataba de vengarnos, sino de tomar el control de nuestra propia vida, de no permitir que alguien tan despreciable se saliera con la suya sin pagar las consecuencias. Lo que empezaba a ser un simple ajuste de cuentas, ahora se había convertido en algo mucho más grande. Para nosotros, cada pieza que habíamos recolectado era un golpe silencioso hacia Daniel. Sabíamos que él pensaba que todo seguía bajo su control, que su mundo aún giraba en torno a su poder, su dinero y su influencia. Pero todo eso era una mentira. Detrás de su fachada de hombre exitoso y dominante, estaba un hombre en ruinas. Su vida estaba llena de errores que, por pura arrogancia, había ido dejando atrás, creyendo que nunca tendrían repercusiones. Laura se encargó de poner en marcha la primera fase del plan. Sabía cómo manejarse en el mundo de los negocios, y ese conocimiento se convirtió en nuestra ventaja. Ella comenzó a infiltrarse en las juntas directivas de la empresa de Daniel, buscando inconsistencias y dejando en claro que, aunque él no pensara en ella como una amenaza, su presencia allí era más peligrosa de lo que él imaginaba. Mientras tanto, yo me encargaba de seguir las pistas que me habían dejado los registros de su vida personal. Fue cuando empecé a rastrear las cuentas bancarias de Daniel que descubrí algo crucial. Además de sus aventuras extramaritales, también había estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas offshore, posiblemente para protegerse en caso de que algo saliera mal. Las evidencias eran claras, y con ellas podríamos destruirlo tanto a nivel personal como profesional. Laura y yo teníamos todo planeado. La primera parte del golpe sería exponer sus delitos financieros. Con eso, no solo se vería obligado a enfrentar la justicia, sino que sus aliados en la empresa también perderían confianza en él.
La segunda parte del plan sería más personal. Lo que él no sabía es que no solo se estaba enfrentando a su esposa y a su amante, sino que ahora se veía atrapado en un juego que no podía controlar. Sabíamos que lo que él más temía era perder el control sobre todo lo que había construido. Y eso es exactamente lo que íbamos a hacer. La primera vez que me di cuenta de cuán frágil era su mundo fue durante una de las reuniones clandestinas que organizamos. Laura había convencido a varios de los socios de Daniel para que se reunieran en un restaurante privado, sin que él supiera que estábamos involucrados. Sabía que si conseguíamos a las personas correctas a nuestro lado, sería solo cuestión de tiempo antes de que su caída fuera inevitable. La reunión fue un éxito. A través de las conversaciones, descubrimos que varios de los inversionistas ya estaban desconfiando de Daniel. La reciente caída en los números de la empresa y las acusaciones de mala gestión financiera habían levantado muchas sospechas. Ya no era el hombre exitoso que solía ser, ahora era solo un hombre atrapado por su propia mentira. Los rumores de su infidelidad y su comportamiento errático solo aumentaban la presión sobre él. Laura, con su mente afilada, sabía que este era el momento de hacer el movimiento definitivo. Fue en una de esas reuniones donde ella y yo decidimos tomar el control de la narrativa. Comenzamos a filtrar información a los medios, a los accionistas y a otros contactos dentro de la empresa de Daniel. Mostramos pruebas de sus manejos financieros fraudulentos, de sus aventuras clandestinas y de su total desprecio por las personas que lo rodeaban. Con eso, la confianza en él se desmoronó rápidamente. Todo esto se hizo en silencio, casi como una danza, cada uno de nosotros moviéndose en la sombra mientras Daniel, ajeno, creía que aún controlaba la situación. Pero lo peor estaba por venir. El último golpe que íbamos a dar era el más directo y personal. Sabíamos que Daniel no iba a perder fácilmente, y que lo único que realmente le dolería sería perder a Laura. Ella lo conocía como nadie más, y era evidente que él aún mantenía la esperanza de recuperarla. Pero eso no iba a pasar. No solo habíamos planeado su caída profesional, sino que Laura había decidido que su venganza personal también iba a ser completada. Laura había organizado una reunión con Daniel, sin que él sospechara que yo también estaba presente. Quería verlo cara a cara, para que pudiera ver en sus ojos lo que había causado, lo que había hecho a su familia, a su empresa, a su vida. Le dijo todo lo que pensaba de él, sin reservas, sin piedad. Y aunque Daniel trató de manipularla, de usar su encanto habitual, se dio cuenta de que esta vez no tenía poder sobre ella. En ese momento, entendí que algo había cambiado. La venganza no solo nos unió, sino que nos había transformado. La rabia que compartíamos había sido el motor, pero el resultado, lo que realmente nos había unido, era la comprensión profunda que ambos teníamos del otro. Laura, la mujer que una vez fue devastada por la traición de Daniel, ahora se encontraba en control, y lo mejor de todo es que me tenía a mí. El plan había funcionado. Pero lo que me sorprendió aún más fue darme cuenta de que, en medio de todo esto, Laura y yo ya no éramos solo aliados en venganza. Había algo más. Algo que no habíamos planeado. Cuando todo esto termine, no sé cómo terminará nuestra historia, pero sí sé que Daniel será el último en saber lo que le sucederá. Actualización 5. Todo lo que habíamos planeado estaba por culminar. Después de semanas de manipular los hilos de la vida de Daniel, de desmantelar lentamente su mundo, nos acercábamos al momento final. El plan estaba en su punto más crítico, y todo lo que habíamos hecho hasta ahora tenía un solo propósito: destruirlo. Pero al mismo tiempo, algo inesperado ocurrió: la venganza dejó de ser simplemente un medio para un fin. Ya no era solo un acto de justicia o de retribución. Nos habíamos convertido en algo más, cómplices, aliados, incluso algo más. El final de nuestra venganza no era solo un ajuste de cuentas. Era una culminación de todo lo que Daniel había hecho mal, todo lo que había ignorado en su camino de arrogancia. Y lo más importante, era una retribución para Laura y para mí. Habíamos tomado el control de nuestras vidas, de nuestra narrativa, y estábamos a punto de darle el golpe final a un hombre que pensaba que nada ni nadie podría derribarlo. Laura y yo habíamos sido cuidadosos. Nunca dejamos rastro, nunca cometimos un solo error. A lo largo de todo este tiempo, habíamos jugado el juego con una precisión impresionante. Sabíamos que Daniel no era alguien fácil de atrapar.
Su poder y su influencia le habían permitido sortear muchos obstáculos en su vida, pero esta vez, su arrogancia lo había cegado. Se había subido a un pedestal del que no podía bajarse, y la caída sería brutal. Todo comenzó cuando los rumores sobre sus fraudes financieros se extendieron rápidamente entre los altos ejecutivos de la empresa. La presión aumentaba por cada día que pasaba, y aunque intentó negarlo, la evidencia que habíamos reunido era irrefutable. No solo estaba siendo investigado por mal manejo de fondos, sino que las acusaciones de acoso y mala conducta con varias de sus empleadas también habían comenzado a salir a la luz. La culminación de sus mentiras era inevitable. Pero lo que realmente cambió las cosas fue lo que sucedió en la junta final. Sabíamos que Daniel estaba desesperado. En los últimos días, había comenzado a hacer movimientos erráticos, tomando decisiones impulsivas para tratar de salvar su imperio. Pero mientras él tomaba decisiones basadas en el miedo, Laura y yo ya estábamos un paso adelante. Ya habíamos asegurado la caída de su empresa, y ahora nos concentramos en su vida personal. Lo que Daniel no sabía es que su mundo privado estaba a punto de ser devastado con la misma rapidez que su vida profesional. Laura había descubierto algo crucial que ninguno de nosotros había anticipado. Daniel estaba a punto de divorciarse de ella, no por la infidelidad, sino porque él había estado preparando todo para casarse con otra mujer. No solo había traicionado a Laura con múltiples amantes, sino que ahora estaba planificando su futuro con una nueva esposa. Lo peor de todo fue que esta mujer no solo era otra de sus amantes, sino que estaba involucrada en sus planes para destruir su legado familiar. Una vez más, Daniel había subestimado lo que realmente significaba perder a Laura. En ese momento, entendí que nuestra venganza ya no era solo contra un hombre egoísta. Se trataba de exponer la verdad detrás de toda su fachada. La manipulación, el engaño, la mentira, todo tenía que salir a la luz. Y Laura, finalmente, estaba lista para dar el golpe definitivo. Fue entonces cuando organizamos el evento que destruiría su vida. Sabíamos que Daniel era un hombre que necesitaba ser humillado en público para entender la magnitud de su error. En su mente, había logrado manejar a todos, controlar todas las piezas del juego. Pero estaba equivocado. Decidimos enfrentarlo en la misma empresa donde había hecho su fortuna. Con todos los directivos y miembros clave reunidos en una cena de gala, Laura y yo planeamos nuestra última jugada. La noche comenzó como cualquier otra, con él presumiendo de su éxito, hablando sobre su capacidad para superar obstáculos, manteniendo su actitud de superioridad. Pero todo cambió cuando Laura se levantó de la mesa. Nadie esperó lo que sucedió a continuación. Con calma, fue a la pantalla de proyección y comenzó a mostrar las pruebas de todo lo que había estado ocultando: los fraudes financieros, las relaciones extramaritales, las malas decisiones empresariales. Y lo más importante, su intento de escapar de su esposa con otra mujer. La cara de Daniel fue de puro pánico cuando vio las imágenes en la pantalla. La evidencia estaba ahí, clara, enfrente de todos. El imperio que había construido con base en mentiras se desplomó en segundos. Pero lo que más le dolió no fueron las pruebas que expusimos. Lo que realmente lo destruyó fue ver a Laura de pie, mirándolo directamente a los ojos, sin miedo, sin rencor, solo con una fría determinación. Ella no solo le había quitado todo lo que él había trabajado para mantener, sino que lo había dejado completamente expuesto frente a sus colegas y socios. Era el final de su carrera, el final de su poder. Y lo más doloroso para él, la revelación de que la mujer a la que había creído dominar, ahora era la que lo había destruido. Daniel intentó defenderse, trató de manipular a todos, de crear dudas sobre nuestra historia. Pero ya era demasiado tarde. Nadie le creyó. Su caída fue rápida y sin compasión. Los directivos de la empresa comenzaron a desertar de inmediato, y en pocas horas, su imperio se desmoronó ante sus ojos. El dinero, la influencia, el poder, todo se evaporó. Lo que comenzó como un simple acto de venganza se convirtió en una lección para todos. No importa cuán poderoso seas, cuán seguro estés en tu posición, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando eres tan arrogante como Daniel, esa verdad se vuelve un tsunami que no puedes detener. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue cómo todo esto nos transformó. Lo que empezó como un simple plan de venganza contra un hombre que nos había traicionado, se convirtió en una redefinición de nuestras propias vidas.
Laura y yo, en medio de toda esta destrucción, comenzamos a vernos el uno al otro de una forma que nunca habíamos imaginado. Habíamos compartido tanto dolor y rabia, que de alguna manera nuestras almas se habían entrelazado en ese proceso. No sé qué nos depara el futuro. Tal vez esto no sea el final de nuestra historia, sino el principio de algo nuevo. Lo que sí sé, es que, por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Y lo que es más importante, sé que Laura también lo está. Juntos, hemos destruido a un hombre que pensaba que nadie podía derribarlo. Y eso, en cierto modo, nos ha unido de una manera que jamás creímos posible.